Ya estás grabando. Bárbaro. A ver. Vamos a arrancar con esto. Bueno, vamos a arrancar con un repaso muy rápido de lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Trabajamos conceptos nuevos, conceptos abstractos, y que bueno, ese tipo de conceptos hay que repetir y trabajar sobre ellos hasta que uno los termina asimilando. Bueno, y nos metimos en el conjunto de los espacios vectoriales. Dijimos que un conjunto es un espacio vectorial cuando tiene para sus elementos definidas las operaciones suma y producto por un número real, de manera tal que si sumo dos elementos de ese conjunto, obtengo un elemento que está en el conjunto. Y si multiplico un elemento del conjunto por un número real, obtengo otro elemento que está en ese conjunto. Pero además de esto, que se suele decir la suma y el producto son leyes internas en el conjunto, tienen que cumplirse estas otras propiedades. Perdón, yo lo voy a poner más grande. ¿Estoy compartiendo esto? Sí, sí. Sí, se ve. Sí. Listo. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, nos metimos en esta definición de espacio vectorial a la cual tenemos que agregarle estas 8 propiedades, que eran 4 referidas a la operación suma y 4 que involucraban también al producto por un número real. Las propiedades eran la asociativa, conmutativa, existencia de elemento neutro para la suma, que lo llamamos vector nulo, existencia de opuesto, es decir, cada elemento del conjunto tiene su opuesto, de manera que si lo sumamos nos da por resultado el vector nulo. Y bueno, con respecto al producto por un escalar, resulta que si a un vector lo multiplico por el número 1, obtengo el mismo vector. El producto satisface la propiedad asociativa mixta. El producto es distributivo respecto a la suma de vectores. El producto es distributivo con respecto a la suma de números reales. Bien, estas son las 8 propiedades que además de las 2 primeras que usamos en la definición, deciden si un conjunto es o no un espacio vectorial. Bueno, y dijimos, no vamos a estar analizando si un conjunto es o no es espacio vectorial. En esta cursada, además en esta cursada tan breve, les vamos a decir, bueno, los conjuntos que conocemos y cumplen con esta definición son, por ejemplo, cualquier Rn. R2, R, R3, R5, cualquier Rn es un espacio vectorial. El conjunto de todas las matrices de igual forma también es un espacio vectorial. El conjunto de polinomios con coeficientes reales en una variable también es un espacio vectorial. Y vamos a trabajar casi específicamente en el espacio vectorial de Rn. Y fundamentalmente vamos a trabajar en R2 y en R3, lo que no significa que no pueda haber un ejercicio referido a R4 o a R5, ¿sí? Por eso les recomiendo, si no han visto todavía la presentación de variedades lineales, que es la sección 2.8 del libro, que la vean porque es muy sencillo, amplía lo que hemos visto en R2 y en R3 a Rn. Muy bien, hasta acá entonces la definición de espacio vectorial. Una vez que definimos espacios vectorial y les mostré con algunos ejemplos conjuntos que eran espacios vectoriales y conjuntos que no verificaban la definición de espacio vectorial y por lo tanto no eran espacios vectoriales,
metimos en el mundo de los subespacios vectoriales. ¿Y qué es un subespacio vectorial? Dijimos que es un subconjunto de un espacio vectorial que a su vez también es espacio vectorial. Es decir, este subconjunto, todos los elementos de este conjunto pertenecen a un espacio vectorial y a su vez cumple con todas las propiedades de la definición de espacio vectorial. Bien, como los elementos del subconjunto ya son elementos de un espacio vectorial, para ver si un subconjunto es espacio vectorial, bastaba con fijarnos que se cumplan estas tres propiedades. Es decir, que el conjunto tenga el elemento nulo, al vector nulo, que si sumo dos elementos del conjunto obtengo un elemento que también está en ese conjunto, y que si a un elemento cualquiera del conjunto lo multiplico por un número real cualquiera, obtengo también un elemento que está en el conjunto. Es decir, la suma es cerrada en el conjunto. El producto por un escalar es cerrado en el conjunto. Eso es otra manera de decir que si multiplico un elemento del conjunto por un número, obtengo un elemento del conjunto. Y la suma es cerrada para el conjunto. Es otra manera de decir que si sumo dos elementos cualquiera del conjunto, obtengo otro elemento que está en el conjunto. Muy bien, hasta acá entonces definiciones. Y una vez que definimos subespacios vectoriales, nos pusimos a indagar si, con algunos ejemplos, quienes verificaban esta definición y eran subespacios. Y decíamos, lo primero que decíamos, no puedo hablar de subespacio vectorial. Tengo que hablar subespacio vectorial del espacio vectorial tal. Entonces, vimos, y les dije, esto es para la mesita de luz, vimos que subespacios, si el espacio vectorial es R2, los subespacios de R2 podían ser el trivial, que era el conjunto de R2 cuyo único elemento es el vector nulo. Otro subespacio de R2 es una recta de R2 que pase por el origen. Y todo R2. Estas son las tres posibilidades que tengo como subespacios de R2. Y no hay más que esas tres posibilidades. O tengo el subespacio trivial, cuyo único elemento es el vector nulo, o tengo una recta que pasa por el origen, o tengo todo R2. Después nos metimos en R3, que dijimos, bueno, en R3 hay más espacios, puede haber más posibilidades. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de subespacios de R3? De nuevo, el subespacio trivial, el conjunto cuyo único elemento es el vector nulo, ahora en R3. Una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, y todo R3. Y se terminaron las posibilidades de subespacios de R3. Así que si me están hablando de un subespacio de R3, o me están hablando de todo R3, de un plano que pasa por el origen, o de una recta que pasa por el origen, o del trivial. Del trivial no hay mucho para decir, así que generalmente vamos a estar trabajando en estos tres subespacios de R3. Y si estoy en R2, en estos dos. Una recta por el origen y todo R2. Pero puede aparecer algún subespacio de R4, por ejemplo. Bueno, en R4, entonces, se van a verificar lo que estamos mostrando en R2 y en R3. Voy a tener como subespacios de un Rn cualquiera a el subespacio trivial, conjunto cuyo único elemento es el vector nulo de Rn, cualquier variedad lineal de Rn que pase por el origen, y al mismo Rn. Para que tengan ideas, en R3 llamo variedad lineal de R3, por ejemplo, a una recta que pasa por el origen o a un plano que pasa por el origen. Bien. Si paso a R4, voy a tener más espacio que en R3, y entonces van a aparecer más cosas, más objetos, más variedades lineales.
Bien, y finalmente el último ejemplo de subespacio de un Rn que hemos visto, que quizás lo podría haber agregado acá en esta columna, dijimos, bueno, si tengo un sistema lineal homogéneo, cuya expresión matricial se escribe así, A por X igual a 0, y que habita en Rn, o sea que tiene n incógnitas, el conjunto de soluciones de ese sistema lineal va a constituir otro subespacio de Rn. Pero claro, lo que pasa es que un sistema lineal homogéneo en Rn, la solución de un sistema lineal homogéneo en Rn va a terminar cayendo en algunas de estas posibilidades, ¿sí? O es la trivial, o es alguna variedad lineal, o es todo Rn, ¿sí? Todo Rn no va a ocurrir, pero cae en alguna de estas dos posibilidades. Pero bueno, hoy vamos a avanzar un poco más sobre esto, pero una vez que nos hicimos este resumen sobre subespacios de Rn, vimos algo más, algo que llamamos combinaciones lineales. Bueno, si tengo un espacio vectorial en el cual están definidos la suma de vectores y el producto de un vector por un número real, yo puedo, con esas dos operaciones, involucrar a varios vectores, ¿sí? Por ejemplo, me puedo generar esta operación. Tengo m vectores de un espacio vectorial B, a cada uno de esos m vectores lo multiplico por un número real, C sub 1, C sub 2, C sub m, y lo sumo esos productos. ¿Y qué obtengo? Voy a obtener un vector que vive en el espacio vectorial. Y a ese vector lo vamos a llamar combinación lineal de los m vectores. Y a los números C sub 1, C sub 2, C sub n, los llamaremos coeficientes de la combinación lineal. Y así está definida una combinación lineal en forma genérica. Cuando vamos a un ejemplo es todo más sencillo. Por ejemplo, nos preguntaban si este vector, que es un vector de R3, es combinación lineal de los vectores B sub 1 y B sub 2. ¿Cómo respondíamos a esa pregunta? Y escribíamos la forma genérica de una combinación lineal entre B sub 1 y B sub 2 y la igualábamos al vector que nos daba. Es decir, A por este vector más B por este vector igual al vector del cual queremos averiguar si es combinación lineal de los otros dos. Y esta igualdad, que es una igualdad vectorial, operando como sabemos, e igualando componente a componente, se convierte en tres igualdades numéricas, un sistema de tres ecuaciones, en este caso con dos incógnitas, el coeficiente A y el coeficiente B. Sabemos resolver sistemas de ecuaciones lineales. Dijimos que construíamos la matriz ampliada del sistema y que la podríamos haber construido de entrada porque la matriz ampliada se construye así. La primera columna son las componentes del primer vector, la segunda columna las componentes del segundo vector, y la columna de los términos independientes, las componentes del vector, del cual queremos averiguar si es combinación lineal de los otros dos. Entonces, con la matriz ampliada, tratamos de triangular, y en este caso, bueno, encontramos, fíjense que al triangular nos quedó una matriz triangular, ¿no? Y eso era significado de que el sistema tenía solución única. Bueno, encontramos esa solución única, ¿sí? De esta matriz pasamos a la escritura del sistema equivalente, que ¿cómo sería? Acuérdense que las incógnitas serán A y B. A más B igual a 3, 2B igual a 4. Resolviendo ese sistema, obtenemos que B vale 2 y A vale 1. Y como siempre que resolvemos un sistema, podemos verificar. ¿Qué significa que encontré que A vale 1 y B vale 2? Y bueno, que encontré un número que multiplicado por el vector 1
más otro número que multiplicado por el vector 2, me da, cuando opero, el vector que me habían dado. Y bueno, entonces decimos que B es combinación lineal de B1 y B2, y si me preguntan cuál es la combinación lineal de B1 y B2 que me da B, tenemos que escribir esto. 1 por B1 más 2 por B2 igual a B. Bien, geométricamente lo que vemos es que hemos obtenido al vector B como suma de los vectores 1 por B1 y 2 por B2. 1 por B1 es el mismo B1. Y 2 por B2 es este vector que tiene el doble de norma, el doble de longitud que B2. Como sabemos, sumar vectores geométricamente es trazar un paralelogramo con las direcciones de los vectores, y la diagonal de ese paralelogramo representa el vector suma. La diagonal que comienza en el origen de coordenadas. Bien. Una vez que hablamos de combinaciones lineales, agregamos una herramienta nueva. A ver, si me dan un conjunto de vectores de un espacio vectorial, entonces todas las combinaciones lineales entre esos vectores que pueda formar, me va dando objetos que están en el espacio vectorial B. Si me meto todos esos objetos en una bolsa y a esa bolsa la llamo S, es decir, lo que tengo es un subconjunto de B, y ese subconjunto va a ser un subespacio de B. Y vamos a decir que es un subespacio generado por los vectores, los M vectores que teníamos. Y al conjunto de esos M vectores lo llamaremos conjunto de generadores de ese subespacio. Entonces, dada esta definición y esta propiedad, nos pusimos a mostrar, a ver, en R3, mi espacio vectorial es R3. ¿Cómo hallo el subespacio generado por un único vector? Que no es el vector nulo. Bueno, me tengo que generar todas las combinaciones lineales que pueda con un único vector. ¿Y cómo hago eso? Y multiplicando al vector por un número real cualquiera. Para cada valor distinto que le dé al número real, obtendré un vector diferente. ¿Sí? Así que los x y z del subespacio generado por el vector B103 se van a obtener multiplicando al vector 103 por números reales. Bien, y nos fijamos un poquito más y dijimos, x y z no es otra cosa que lo que llamamos un x grande, un punto de R3. Y R3 sabemos que es un espacio vectorial. A la puedo llamar con el nombre que quiera, si nos resulta más familiar la podemos poner U, T, R, S, como el nombre de los parámetros. Entonces, esta ecuación la podemos escribir de esta manera. X es igual a U por el vector 103. Y ya a esta altura sabemos que esta ecuación es la ecuación de una recta de R3 que tiene la dirección del vector dado y que pasa por el origen de coordenadas. Así que, en definitiva, si me preguntan o me piden cuál es el subespacio de R3 generado por un único vector que no es el vector nulo, ese subespacio va a ser una recta que pasa por el origen y que tiene por vector director al vector dado. Esto que les mostré en R3 se va a ampliar a Rn. Si me dan en Rn un vector no nulo, el subespacio que puedo generar con él de Rn será una recta que pasa por el origen y que tiene por dirección al vector dado. Bien, eso es con un vector. ¿Qué pasa cuando nos daban dos vectores? Bueno, en este ejemplo resulta que los vectores que nos dan, el B1 y el B2, son vectores no paralelos. ¿Cómo escribo todas las combinaciones lineales de estos dos vectores? A por un vector más B por el otro vector. Como estoy en R3, esta operación que me va a dar X y Z, puntos de R3.
Bien, y ahora de nuevo, si yo renombro A y B, lo llamo U y B corta, como llamábamos a los parámetros, y X y Z lo llamo X grande, ¿qué tenemos? La ecuación de un plano de R3 que pasa por el origen. Bien, así que con dos vectores no paralelos de R3, nos generamos como subespacio de R3 a un plano que pasa por el origen. Esto se puede generalizar a Rn diciendo que dos vectores no paralelos de Rn generan como subespacio de Rn a un plano que pasa por el origen y que tiene por vectores directores a los vectores dados. Bueno, pasemos a tres vectores. Dijimos, con un vector no nulo generamos como subespacio de R3 una recta que pasa por el origen. Con dos vectores no nulos generamos como subespacio de R3 un plano de R3 que pasa por el origen. ¿Y qué pasa si me dan tres vectores? Y encima los tres vectores tienen la pinta que tienen estos tres. Que por ahora no vamos a decir más que lo que vemos. A ver, B1 no es paralelo a B2. B1 no es paralelo a B3. B2 no es paralelo a B3. Es decir, son vectores que no son paralelos 2 a 2. No es condición suficiente, pero va a ser condición necesaria para que ocurra lo que ocurre a continuación. ¿Cómo escribo el subespacio generado por estos tres vectores? Escribiendo la combinación lineal genérica de los tres vectores, es decir, A por el vector 1, más B por el vector 2, más C por el vector 3. ¿Y qué voy a obtener cuando sume todo esto? Y voy a obtener un punto de R3, porque estoy trabajando con vectores de R3. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense que si esto lo reescribimos, igualando componente a componente, entonces nos queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas van a ser A, B y C. Y este sistema, que es un sistema cuadrado, podríamos armar su matriz ampliada poniendo como primer columna las componentes del vector 1, como segunda columna las componentes del vector 2, como tercer columna las componentes del vector 3. Y si la ampliaba, ponía como cuarta columna las incógnitas, las componentes del vector X y Z. Bien, y nosotros sabemos que cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales cuadrado, tenemos una herramienta para averiguar si tiene solución única. Esa herramienta es averiguar si la matriz de los coeficientes tiene inversa. ¿Y cuándo era que una matriz cuadrada tiene inversa? Cuando su determinante era distinto de 0, ¿no? Bien, nos construimos la matriz de los coeficientes, colocando por columna a cada uno de los vectores de las combinaciones lineales, calculamos su determinante, y en este caso nos da 2. 2 es distinto de 0, por lo tanto este sistema va a tener solución única. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que cualquiera sea el X, si yo acá pongo las coordenadas de un punto cualquiera, entonces voy a obtener un único valor para A, un único valor para B y un único valor para C que me generen una combinación lineal entre B1, B2 y B3 que me va a dar el vector que puse acá, X y Z. Y como eso lo puedo hacer y voy a obtener siempre una única solución, cualquiera sea el X y Z que elijamos, entonces lo que estoy haciendo es generarme puntos de R3. Es decir, voy a poder decir que cualquier punto de R3 se puede escribir como combinación lineal de B1, B2 y B3. Sí, a ver. Sí. Bueno. En definitiva, miren, cuando tenemos tres vectores de R3 que cumplen con esta propiedad, es decir,
me construye una matriz que tiene por columna a las componentes de los vectores, y el determinante de esa matriz me da distinto de 0, ¿qué puedo generar con esos 3 vectores? A todo R3, ¿sí? Y si recordamos el cuadrito ese que teníamos que tener en la mesita de luz, ¿cuáles son los subespacios posibles para generar R3? Y para generar este 3 tipos de subespacios, porque este no se genera, simplemente es un conjunto con un único elemento, el vector nulo. Pero, ¿qué podía generar como subespacios de R3 con vectores no nulos? Una recta que pasa por el origen cuando tengo un solo vector. Un plano que pasa por el origen cuando tengo 2 vectores no paralelos. Y todo R3 cuando tengo 3 vectores que cumplen con esa característica. El determinante de la matriz que tiene por columnas la componente de los vectores me da distinto de 0. Y no hay más subespacio de R3, así que son todas las posibilidades. Cualquier otra posibilidad va a caer en estas 3. Bien. Ahora vamos a un ejercicio más. Vamos a volver a hacer algo parecido y ahora más tranquilo, porque esto lo mencioné rápido porque lo discutimos tranquilamente en la clase pasada. Tranquilamente entre comillas, ¿no? Bueno, otro problema. Hallar el subespacio de R3 generado por los vectores B1 de componentes 1, 2, 1 y B2 de componente 2, 4, 2. Antes que empiece con este ejercicio, ¿a alguno se le ocurre que vamos a generar con esos 2 vectores? Recuerden que en R3 obtengo el subespacio trivial que no es generado por nadie porque se está constituido únicamente por el vector nulo. Y cuando tengo vectores no nulos, ¿qué puedo generar en R3? Una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, o todo R3. ¿Qué les parece que vamos a generar ahora con estos 2 vectores? Una recta, porque Una son recta. paralelos. Exactamente, una recta y porque son paralelos, ¿sí? Así que ahora les voy a mostrar eso. En principio, el subespacio generado por estos 2 vectores van a ser los x y z, que se van a poder escribir así: a por el vector 1 más b por el vector 2. Donde a y b van a ser números reales. Voy cambiando los valores de a y b y voy generando vectores del subespacio generado por b1 y b2. Bien, pero fíjense que el vector 2, 4, 2 se puede escribir como 2 veces el vector 1, 2, 1. Es decir, el vector 2 no es otra cosa que el doble del vector 1. Entonces, si en esta ecuación yo reemplazo al vector 2, 4, 2 por su equivalente, que es 2 veces el vector 1, 2, 1, esta ecuación de arriba, ¿cómo me queda escrita? X y Z, que van a ser los puntos, ¿sí?, o los vectores generados por B1 y B2, va a ser igual a por 1, 2, 1, más B por y 2, 4, 2, lo puedo escribir como 2 veces el 1, 2, 1, ¿no? Bien. En definitiva, ¿qué me quedó? Voy a llamar X y Z X grande. A por 1, 2, 1 más 2B por 1, 2, 1. Y ahora sí, podemos usar la inversa de la propiedad distributiva con respecto a números reales, ¿no? Yo puedo decir, bueno, acá tengo el mismo vector multiplicado por 2 números distintos. Tengo esa suma. La puedo pensar como proviene de multiplicar al mismo vector por esta suma, ¿no? Si yo hago distributiva, ¿qué me queda? A por el vector 1, 2, 1 más 2b por el vector 1, 2, 1. ¿Sí? Es decir, es la distributiva pensada al revés.
Bien. Ahora, A y B son números reales. Si yo A y B son números reales, A más 2B también me va a dar un número real. Aunque vaya cambiando el valor de A y el valor de B, eso no se modifica. El resultado de A más 2B va a ser un número real. Entonces, si en vez de llamar A más 2B le doy un nombre, un parámetro t, entonces esta ecuación, fíjense, que se escribe así: x igual, todo esto lo llamé t. ¿T por quién? Por el vector 1, 2, 1. Con t perteneciente a los reales. En definitiva, fíjense que el conjunto, el subespacio generado por estos dos vectores, que es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, terminó escribiéndose como una recta de R3 que pasa por el origen y que tiene por vector director a uno de los dos vectores. Él podría haberlo escrito de otra manera y me quedaba como vector director el otro. No importa, porque ya vimos que si usamos como vector director de una recta vectores paralelos, seguimos obteniendo como resultado la misma recta. Así que el subespacio de R3 generado por estos dos vectores que son paralelos resultó ser una recta de R3 que pasa por el origen y que tiene por vector director a uno de los dos vectores. ¿Sí? Entonces, de acá vamos a una observación importante. El subespacio de R3, que tiene elementos X construidos de esta manera, es decir, puntos de esta recta, o vectores de esta recta, ahora vamos a llamar vectores, porque estamos hablando de espacios vectoriales, puede tener infinitos conjuntos de generadores. Porque, por ejemplo, el primer conjunto de generadores de este subespacio, mostramos que se generaba a partir de ¿quién? De todas las combinaciones lineales posibles entre B sub 1 y B sub 2. Bien. Pero también los puntos de esta recta, no podemos decir que están generados por este conjunto de un único vector. Así que tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de vectores generadores del mismo subespacio. Y además, si yo a este conjunto de generadores le agrego otro vector que es paralelo a ellos, voy a seguir obteniendo puntos de la misma recta. Y puedo seguir imaginando conjuntos de generadores de esta recta, poniendo vectores que sean paralelos entre sí. Es decir, me voy a poder construir, si quiero, infinitos conjuntos generadores para esta recta de R3 que pasa por el origen. ¿Sí? Ahora, una pregunta: si yo puedo generar esta recta con este conjunto de vectores, o puedo generar esta recta con este conjunto de vectores, o la puedo generar con este único vector, ¿con cuál les parece que me va a convenir trabajar? Siempre con lo más sencillo. Con lo más sencillo es, bueno, tener la cantidad mínima de vectores que me generen el subespacio. Y si el subespacio es una recta, claro, una recta se genera con un único vector, no nulo. Bien, de eso se trata lo que va a venir a continuación. Pero antes, otro ejemplo más. Estoy de nuevo en R3. Y quiero saber cuál es el subespacio generado por 4 vectores de R3. 4 vectores de R3. Bueno, para ganar tiempo, resulta que en el ejercicio 14 se pregunta si el vector 4 menos 1, 4 se puede escribir como combinación lineal de los vectores B1, B2 y B3. Y resulta que sí, se puede escribir, y que su escritura es esta de acá, miren. El vector B4, que es el 4 menos 1, 4, es igual a 1 por el vector 1, más 2 por el vector 2, más 3 por el vector 3. Hagamos la cuenta, miren. Sumemos las primeras componentes. 1
más 2 por 0, más 3 por 1. 1 más 0 más 3. El primer componente es 4. Sumemos las segundas componentes. 0, 2 por 1, 3 por menos 1. 0 más 2 menos 3 es menos 1. Y finalmente sumemos la tercera componente. 3 más 4 menos 3. Y eso da 4. Es decir, el vector 4 menos 1, 4, que es el vector 4, lo hemos podido escribir como combinación lineal de B1, B2 y B3. ¿Cuáles serían los coeficientes de esta combinación lineal? ¿Qué eran los coeficientes de una combinación lineal? Los números que multiplican a los vectores en la combinación lineal que me da por resultado el vector dado, ¿no? El coeficiente de B1, ¿cuánto es? 1. 1. El de B2 es 2 y el de B3 es 3. Así que los coeficientes de esta combinación lineal vendrían a ser 1 para B1, 2 para B2 y 3 para B3. ¿Sí? Bien. Ahora, si uno de estos vectores, el B4, se puede escribir como combinación lineal de estos tres vectores, era de esperar también, porque en el ejercicio anterior hemos visto que justamente estos tres vectores generaban cualquier punto de R3. Entonces, este es un punto de R3, tiene que ser generado también por estos tres vectores. Y si yo lo agrego al grupo de generadores, ¿me va a aportar algo nuevo? No me va a aportar algo nuevo, voy a seguir generando. Si este vector es combinación lineal de estos tres vectores, entonces cuando lo agrego al grupo de generadores, voy a seguir generando lo que generaba con estos tres vectores, que en el caso anterior era R3. Así que, fíjense, si yo agrego más vectores, yo con tres vectores con las características que vimos, es decir, el determinante de la matriz que me construyo colocando como columnas a las componentes de cada vector, me da distinto de 0. Cuando eso ocurre, tengo tres vectores que generan todo R3. Si a ese grupo le agrego más vectores, no voy a generar nada diferente, voy a seguir generando R3. Entonces, de nuevo, yo puedo escribir infinitos grupos o conjuntos de generadores de R3. Les muestro algunos. Este lo vimos en el ejercicio anterior. La clase pasada, bueno, este acabamos de ver, que si yo agregaba un vector, que era combinación de los otros tres, combinación lineal de los otros tres, seguía obteniendo lo mismo. Con estos tres vectores generaba todo R3. Entonces, si este vector es combinación lineal de los otros tres, voy a seguir generando con estos cuatro vectores lo que antes generaba con estos tres, que es todo R3. Y finalmente, la clase pasada les mostré cómo los versores estándar de R3, los vectores unitarios de R3, también generaban todo R3. Y bueno, puedo seguir construyendo conjuntos de generadores de R3. Podría imaginarme un conjunto de generadores de R3 que tenga 7 vectores, otro que tenga 19 vectores, y así. Y la pregunta va a ser la misma. Si tengo infinitos conjuntos de generadores de R3, ¿cuáles me van a resultar más cómodos para trabajar? Y los que tengan la menor cantidad de vectores posibles. Y fíjense que este tiene 3, este tiene 3, este tiene 4. Si tengo que elegir, me quedo o con este o con este. ¿Sí? Así que bueno, hay infinitos conjuntos de generadores de R3. Y yo podría generalizar y decir hay infinitos conjuntos generadores de un espacio vectorial finito. Así que dado un espacio vectorial, existen infinitos conjuntos generadores de él. Entonces, si a mí me piden hallar un conjunto de generadores de un espacio vectorial B, y bueno, hay infinitos, así que con que encuentre uno es suficiente.
¿Y cómo encuentro un conjunto de generadores de un espacio vectorial con la menor cantidad de vectores generadores posibles? Esa va a ser la pregunta de acá en adelante. Si hay infinitos conjuntos de generadores, ¿cómo me construyo un conjunto de generadores con la menor cantidad de vectores posible? Y para responder esa pregunta, entonces vamos a estudiar ahora dependencia e independencia lineal de un conjunto de vectores. Bien, y esta presentación es una especie de Frankenstein, porque la armé con un poquito de otras presentaciones y otra que fui construyendo hoy. Esta es, tomé diapositivas de la presentación que tienen sobre dependencia e independencia lineal en el aula virtual, ¿sí? Y yo la voy a pasar de largo muchos ejemplos que tiene y voy a trabajar con las definiciones. Dentro de un rato les voy a mostrar ejercicios. Decimos que B es un espacio vectorial y tengo K vectores de ese espacio vectorial B. El conjunto de estos K vectores, entonces decimos que está incluido en B, porque cada uno de estos vectores es un vector del espacio vectorial. Y esto que vamos a decir vale para dos o más vectores. Entonces, vamos de nuevo. Tengo dos o más vectores de un espacio vectorial B que me conforman un conjunto A, un conjunto de K vectores. Si en ese conjunto de vectores hay uno de ellos que se puede escribir como combinación lineal de los otros, entonces voy a decir que el conjunto de estos vectores es linealmente dependiente. De lo contrario, lo que voy a decir es que este conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces vamos de nuevo. Si tengo un conjunto de vectores y en ese conjunto, un conjunto finito de vectores, ¿no? De dos o más vectores. Y uno de esos vectores veo que se puede escribir como combinación lineal de los otros, entonces todo el conjunto de vectores voy a decir que es linealmente dependiente. ¿Sí? O si no, voy a decir que los vectores son linealmente dependientes. Por otro lado, si no pasa esto, es decir, si ninguno de estos vectores se puede escribir como combinación lineal de los otros, voy a decir que el conjunto de vectores es linealmente independiente. O que los vectores son linealmente independientes. Entonces, una vez dada la definición, me dan un conjunto de vectores, de un espacio vectorial. ¿Cómo hago para averiguar si son linealmente dependientes o linealmente independientes? Es decir, ¿cómo hago para averiguar si hay alguno de ellos que se puede escribir como combinación lineal de los otros, o si eso no ocurre? Bien, para eso vamos a observar antes algo sobre una combinación lineal en particular. Miren, yo tengo un conjunto K de vectores, de un espacio vectorial B, y me construyo esta combinación lineal de esos vectores, donde pongo como coeficiente siempre al 0. Obviamente, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener al vector nulo. Bueno, esta combinación lineal entre los vectores, en la cual pongo como coeficiente siempre al 0, se va a llamar combinación lineal trivial, para generar al vector nulo. Si yo con un conjunto de vectores puedo generar al vector nulo, ¿sí?, colocando como coeficientes de la combinación lineal en cada caso al 0. Bueno, en algunos casos puede ocurrir que además de esta combinación lineal, que siempre va a estar, cualquiera sean los vectores, si yo hago 0 por un vector, más 0 por el otro vector, más punto suspensivo, 0 por el último vector,
seguro que voy a obtener al vector nulo. Bien. Pero puede ocurrir que en el conjunto de vectores que me dan, exista otra combinación lineal que me dé al vector nulo, y que no sea esta, la trivial. Es decir, que no sea poner 0 por un vector, más 0 por otro vector, más 0 por el último vector. Y acá les da un ejemplo. Si yo tengo 3 vectores, un conjunto de 3 vectores, y resulta que uno de ellos se obtiene como la suma de los otros dos, entonces, ¿qué podemos escribir? Y fíjense, si restamos b sub 2 y restamos b sub 3 en ambos miembros, ¿qué me queda? b1 menos b2 menos b3 me va a dar el vector nulo, ¿no? Y bueno, acá tengo una combinación lineal que no es la trivial, porque no es 0 por b1 más 0 por b2 más 0 por b3. Es 1 por b1 menos 1 por b2 menos 1 por b3. Es decir, encontré una combinación lineal entre estos 3 vectores que me da el vector nulo y que no es la trivial. Así que, dado un conjunto de vectores, voy a tener siempre la combinación lineal trivial que me da el vector nulo. Y puede ser que tenga o no combinaciones lineales no triviales, como esta, que me den al vector nulo. Eso es lo que nos va a dar la diferencia entre vectores linealmente dependientes y vectores linealmente independientes. Vamos a este teorema que aparece en el libro y que es importante. Justamente nos da esa herramienta. El teorema dice así: un conjunto de 2 o más vectores de un espacio vectorial B es linealmente dependiente si solo si existe al menos una combinación lineal no trivial de tales vectores que proporciona el vector nulo. Es decir, me está diciendo que tengo un conjunto finito de vectores de un espacio vectorial. Ese conjunto serán linealmente dependientes si encuentro una combinación lineal que me dé el vector nulo con algún coeficiente distinto de 0. Es decir, una combinación lineal no trivial que me dé al vector nulo del conjunto de vectores. Y de lo contrario, si esto no ocurre, ¿qué va a suceder con ese conjunto de vectores? Que van a ser linealmente independientes. Entonces lo voy a decir de nuevo. Después, en otra diapositiva, aparece una consecuencia de este teorema. ¿Cuál es la consecuencia? La que acabo de decir. El teorema me dice, si tengo un conjunto de 2 o más vectores de un espacio vectorial y encuentro una combinación lineal no trivial de ellos que me da el vector nulo, entonces son linealmente dependientes. La consecuencia, ¿cuál va a ser? Que si no encuentro una combinación lineal no trivial que me da el vector nulo, entonces ese conjunto de vectores va a ser linealmente independiente. Bien. Vamos con un ejemplo, porque esto fue todo muy abstracto. Quiero saber si estos dos vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Es decir, imagínense un conjunto que tiene como elementos al vector 1 y al vector 2. Bien. Entonces, usando el teorema de recién, para saber si estos dos vectores son linealmente dependientes o son linealmente independientes, lo que tengo que hacer es generarme una combinación lineal de ellos que me dé el vector nulo. Si escribo, ¿no? ¿Cómo escribo las combinaciones lineales de los vectores B1 y B2? A por B1 más B por B2. ¿Y qué quiero que me dé? El vector nulo. Entonces, esta ecuación vectorial se convierte, igualando componente a componente, en estas ecuaciones numéricas, ¿no? Si este sistema tiene solución única, fíjense que un sistema homogéneo siempre tiene solución. Como solución, puede tener solución única, que sería la trivial, es decir, A y B valen 0, ¿sí? Si acá pongo un 0 y acá pongo un 0, seguro que esta igualdad se verifica. O puede tener infinitas soluciones.
en ese caso, además de la trivial, va a haber infinitas otras. Bien, entonces, fijémonos qué pasa con este sistema. Y miren cómo escribo la matriz ampliada. ¿Qué pongo en la columna y la incógnita A? Las componentes del vector B1, 1 y menos 1. En la columna de la incógnita B, los coeficientes, que son las componentes del vector B2, 2 y 3. Y en la columna de los términos independientes van las componentes del vector nulo. Esto está igualado al vector nulo. Si acá hubiese otro vector, pondría las componentes de ese vector. Pero nos interesa saber si hay una única combinación lineal que genera el vector nulo, la trivial. En ese caso los vectores van a ser linealmente independientes. O si hay alguna que no es trivial, es decir, si hay, además de la trivial, otras. En ese caso, tendré que encontrar infinitas soluciones a este sistema. De las infinitas soluciones va a estar la trivial y seguro alguna que no es trivial. Si ocurre eso, entonces diremos que los vectores son linealmente dependientes. Entonces, bueno, resolvemos este sistema. Sabemos que un sistema homogéneo siempre tiene solución. Tratamos de triangular. La primera fila la copio igual. En la segunda fila pongo L1 más L2. Entonces tengo 0, 5, 0. Me quedó triangulado. Quiere decir que este sistema tiene solución única, la trivial. Es muy fácil de ver, ¿no? Si yo reescribo el sistema que representa esta matriz ampliada, ¿qué voy a decir? 5 veces B es igual a 0. A más 2B es igual a 0. Bueno, de acá tengo que B vale 0. Y si B vale 0, me va a quedar que A también vale 0. ¿Sí? Entonces, obtuve como solución del sistema homogéneo que representa esta igualdad, que no es otra cosa que todas las combinaciones lineales entre los vectores dados que me dan por resultado el vector nulo. Entonces, encontré que tiene solución única. La única solución es la trivial. En ese caso voy a decir que estos dos vectores son linealmente independientes. Va otro ejemplo. Quiero averiguar si el conjunto constituido por estos dos vectores es linealmente dependiente o es linealmente independiente. ¿Qué tengo que hacer? En virtud del teorema que vimos recién, escribo todas las combinaciones lineales posibles entre B1 y B2 y las igualo al vector nulo. Es decir, A por B1 más B por B2 igual al 0, 0. Esta igualdad vectorial se convierte en estas dos igualdades numéricas cuando igualo componente a componente. Ya lo sabemos hacer. Y la matriz ampliada de este sistema tiene por primer columna los coeficientes de la incógnita A, que son las componentes del primer vector, el vector que acompaña a la incógnita A. Por segunda columna, las componentes del vector 2, que son las componentes del vector que acompaña a la incógnita B. Y por tercera columna, las componentes del vector nulo. Es decir, esto lo escribimos de izquierda a derecha, lo podemos leer de derecha a izquierda y se representa de esta manera, ¿no? Bien, si resolvemos este sistema, tratando de triangular la matriz ampliada, entonces pongo en la primera fila L1, y en la segunda fila voy a poner L1 más L2. Pero cuando hago L1 más L2, se me anula toda la fila. ¿Y esto qué significaba? Me quedó un sistema de una ecuación con dos incógnitas. Cuando me quedan menos ecuaciones que incógnitas, el sistema tenía infinitas soluciones, ¿se acuerdan? Bien, eso significa que además de la trivial, es decir, poner un 0 acá y otro 0 acá, voy a encontrar otras soluciones, infinitas soluciones que no van a ser triviales.
Por lo tanto, eso me va a permitir asegurar, en función del teorema anterior, que estos dos vectores constituyen un conjunto de vectores linealmente dependientes. ¿Sí? Bien. Ahora, miremoslo geométricamente. Si yo tengo dos vectores, ¿cuándo me resultaron linealmente independientes y cuándo me resultaron linealmente dependientes? Fíjense que resultaron. Sí, iban a decir algo, los escucho. Son linealmente dependientes cuando resultan ser Paralelos. paralelos. Muy Y son bien. linealmente independientes cuando no son paralelos, ¿lo ven? Ya está, me voy a quedar con ese resultado y puedo evitarme hacer todo este trabajo, ¿sí? Después nos vamos a una diapositiva que también va a ir a la mesita de luz con esos resultados. Bien, acá los mostramos en un gráfico. En el primer caso teníamos este conjunto de dos vectores que no son paralelos. Y en ese caso vimos que son linealmente independientes. En este segundo caso teníamos dos vectores paralelos. ¿Y qué obtuvimos como conclusión? Que son linealmente dependientes. Así que tratándose de dos vectores, si tengo dos vectores paralelos, van a ser linealmente dependientes. Si tengo dos vectores no paralelos, van a ser linealmente independientes. ¿Solo los Bien. paralelos son dependientes entonces? Fíjate como dije, si solamente estoy considerando la dependencia o independencia lineal de dos vectores, es decir, de un conjunto que tiene solamente dos vectores, me alcanza con eso. Si los dos vectores son paralelos, entonces voy a decir que son linealmente dependientes. Si los dos vectores no son paralelos, voy a decir que son linealmente independientes. Entonces, esto va a valer en R2, en R3, en Rn, cuando estoy hablando de un conjunto de dos vectores nada más. Pero acordate que pueden ser dos o más vectores, ¿no? Es decir, si te doy tres vectores, ya esto no te sirve. O puede ser que no te sirva. Claro, Bien. claro, mi pregunta iba a eso. Muy bien. Fíjense que el teorema venía definido para un conjunto de dos o más vectores. ¿Y qué pasa si tengo un solo vector? Es decir, un conjunto con un único vector. Acá vamos a usar una convención. Si ese vector, el conjunto está formado por un vector que no es el vector nulo, vamos a decir que es linealmente independiente. En cambio, si el conjunto cuyo único vector es el vector nulo, diremos que es linealmente dependiente. Entonces, esta es una convención que vale cuando tengo un conjunto que tiene un único vector. Si es el vector nulo, el conjunto es linealmente dependiente. Si es un vector no nulo, el conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Bueno, el corolario es como una consecuencia del teorema anterior. Y la consecuencia la vamos a leer. Miren, tenemos un conjunto de m vectores de un espacio vectorial B. El teorema me decía que ese conjunto era linealmente dependiente si existía una combinación lineal no trivial de ellos que me da el vector nulo. Es decir, si además de la combinación lineal trivial, es decir, poner 0 por B1 más 0 por B2 más 0 por Bm igual al vector nulo, obtenía otra que tenía alguno de los coeficientes que no eran el 0. Bien, cuando eso ocurría, entonces decíamos que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Pero hay dos posibilidades, o es linealmente dependiente o es linealmente independiente. Entonces, la consecuencia es esa. Un conjunto de vectores de un espacio vectorial B es linealmente independiente si, solo si, la única combinación lineal de tales vectores que proporciona el vector nulo es la trivial. Es decir, cuando solamente me dan un conjunto de vectores y solamente con ellos puedo generar el vector nulo
con la combinación lineal trivial, es decir, poniendo 0 por B1, más 0 por B2, más 0 por B3, más, etcétera, 0 por Bm, entonces ese conjunto de vectores va a ser linealmente independiente. Y un ejemplo de ellos es, por ejemplo, en Rn, el conjunto de los versores estándar. Estos, mírenlo, piénsenlo, y la única manera de generar el vector nulo con los versores estándar es poniendo que C1 vale, y C2 vale, Cn vale 0, es decir, la trivial. Por lo tanto, estos vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Piénsenlo en R2, que es fácil. A ver, ¿sí? ¿Cuánto vale 1? 1, 0. ¿Cuánto vale 2? 0, 1. La única posibilidad, la única combinación lineal de 1 y de 2 para que me dé el vector nulo es 0 por E1 y 0 por E2. ¿Sí? Bien. Otra ayuda, a ver. ¿Qué pasa si me dan un conjunto de K vectores y K de Rn y K es mayor a n? Por ejemplo, recién vimos un conjunto de 4 vectores en R3. Si tengo más vectores que R3, que la dimensión del Rn. En ese caso, directamente podemos afirmar que el conjunto es un conjunto de vectores linealmente dependientes. Así que si tengo 4 vectores en R3, como este caso, este conjunto de vectores será linealmente dependiente. Seguro que alguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros. O de otra manera, seguro que además de la combinación trivial que me da el vector nulo, va a haber una que no es trivial. Es decir, va a haber un número por A, más un número por B, más un número por C, más un número por D, que me da el 0, 0, 0, y que no es la trivial. No es que A igual B igual C igual D me dé 0. Bien, y acá se los muestra resolviendo el sistema, ¿no? Es decir, quiero ver si este conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Cuál es el método para darme cuenta? Escribo la combinación lineal de estos vectores y la igualo al vector nulo. Si hago A por B por 1, 0, 3, más B minúscula, estoy llamando coeficientes, ¿no? B minúscula por 2 menos 1, 1, más C minúscula por 0, 1, 5, más D minúscula por el 4, 0, menos 2, igual al 0, 0, 0. Bien, esa es una igualdad vectorial que se transforma en 3 igualdades numéricas, ¿sí? Igualando componente a componente. Y me quedaba un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Las incógnitas, ¿cuáles eran? Los coeficientes. Uno para el vector A, otro para el vector B, otro para el vector C y otro para el vector D. Y fíjense que la matriz ampliada de ese sistema no es otra cosa que la matriz que tiene por columnas las componentes de los vectores. Va de nuevo. Primer vector, segundo vector, tercer vector, cuarto vector, y los términos independientes, esto lo igualamos al 0, 0, 0. Entonces el vector nulo. Resuelve este sistema, después lo miran tranquilos, y resulta que obtiene un sistema con infinitas soluciones. Infinitas soluciones que se pueden escribir de esta manera. ¿Dónde está la solución? Acá. Bueno, mírenlo tranquilos, y entonces recuerden que A, B, C y D son las incógnitas. Y este sistema tiene infinitas soluciones. Van a encontrar que tienen una variable libre, y que, bueno, las otras 3 se pueden expresar en función de esa variable libre. Entonces, dándoles valores a la variable libre, acá elige le sale que C vale 1, ¿no? No.
elige a C como variable libre, le da valor C1 y obtiene una solución particular. Y encuentra que, por ejemplo, el vector 2 menos 1, 1, que es este vector, lo puede escribir como combinación lineal de los otros 3 vectores. ¿Qué quiere decir eso? Que este conjunto de 4 vectores, encontramos que un vector lo hemos podido escribir como combinación lineal de los otros. Entonces, por definición, este conjunto de vectores es un conjunto de vectores linealmente dependientes. Bien, pero no vamos a necesitar hacer todo esto, porque ya el teorema me habilita a decir que si me dan 4 vectores de R3, seguro que son linealmente dependientes. Si me diesen 5 vectores en R2, seguro que son linealmente independientes. Si me dan 5 vectores de R4, son linealmente dependientes. ¿Sí? Bueno, finalmente, un conjunto de n vectores de Rn, es decir, tengo la misma cantidad de vectores que la dimensión del espacio. Es linealmente dependiente si solo si el determinante de la matriz de sus componentes es 0. Entonces, por ejemplo, tengo 3 vectores de R3. ¿Ves? Tengo n vectores de Rn, 3 vectores de R3. Para ver si son linealmente dependientes o linealmente independientes, lo que vamos a hacer es construirnos una matriz que tenga por columnas las componentes de esos vectores. Calcular el determinante de esa matriz, y si nos da 0, en virtud de este teorema, diremos que los vectores son linealmente dependientes. Es decir, hay alguno de estos vectores que se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. En cambio, si el determinante me da distinto de 0, diremos que esos 3 vectores son linealmente independientes. Que de alguna manera lo hicimos en uno de los ejemplos que trabajamos hace un ratito. Bien, acá miren, armamos la matriz que tiene por primer columna las componentes del vector A. Segunda columna, las componentes del vector B. Tercera columna, las componentes del vector C. Calculamos su determinante y nos dio 0. ¿Y qué nos habilita a decir este resultado? Que estos 3 vectores son linealmente dependientes. ¿Sí? Y si miramos un poquito más, fíjense que a simple vista yo puedo generarme este vector, el de la columna del medio, que es el vector B, sumando a los vectores A y C. Fíjense, 1 más 1, 2. 1 más 0, 1. 3 más 1, 4. Entonces, también, si yo me doy cuenta a simple vista que hay uno de los vectores, se puede escribir como combinación lineal de los otros dos, ¿sí? ¿Cuáles serían? Entonces, ¿qué voy a decir? Que el conjunto de los 3 vectores que me dieron es linealmente dependiente. Entonces, yo me di cuenta que el vector B lo puedo escribir sumando al vector A, el vector C. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Encontré un vector que es combinación lineal de los otros. Entonces, el conjunto de estos 3 vectores es un conjunto de vectores linealmente dependientes. ¿Cuáles serían los coeficientes de esta combinación lineal? Los coeficientes son los números que multiplico a cada uno de los vectores en la combinación lineal. Si no hay números, ¿cuál es ese número? El 1. 1. Claro, el 2, 1, 4 es igual a 1 por el vector 1, 1, 3, más 1 por el vector 1, 0, 1. ¿Sí? Muy bien. Así que la cosa con estos teoremas y estas herramientas se va a ir simplificando. Otro teorema importante. 3 vectores de Rn, esto está mal escrito, ¿no?
un conjunto de 3 vectores de Rn es siempre linealmente dependiente. Hay un problema, en este tema hay un problema porque a veces uno habla de conjunto de vectores, entonces ahí, como hablas de conjunto, hablas de algo que es único. Y a veces hablas como vectores, y entonces ahí hablas en plural. Y entonces se mezcla, cuando uno escribe se mezcla ahí, empezamos a hablar en singular y terminamos hablando en plural. Esto se diría así, mira. 3 vectores de Rn son siempre linealmente dependientes si solo si son coplanares. Es decir, fíjense que en R3, ¿cuándo 3 vectores eran coplanares? Cuando el producto mixto daba 0, ¿se acuerdan? Y el producto mixto no era el determinante de una matriz que construía colocando en las filas los vectores. Bien, es muy parecido a lo que vimos recién, porque miren, les voy a mostrar y de paso me sirve para otro ejemplo. Miren, acá que me construí una matriz que tiene por columna las componentes de los vectores. Lo que hacíamos antes era construir una matriz que tenga por fila las componentes de los vectores. ¿Es distinto? Bueno, depende. A ver, si hablo del determinante, es lo mismo, porque ¿se acuerdan de una propiedad que decía el determinante de una matriz es igual al de su traspuesta? Quiere decir Sí. que, bueno, entonces si la matriz la escribo por fila, esta matriz, ¿cuál es la traspuesta de esta matriz? La que tiene por fila 1 la columna 1, por fila 2 la columna 2 y por fila 3 la columna 3. Entonces, si yo me armo una matriz que tiene por fila a los vectores, el determinante de esa matriz me va a dar lo mismo que si me armo otra matriz que tenga por columna a esos vectores, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber qué pasa con el valor del determinante de esa matriz, es indistinto que la construya colocando por columna los vectores o colocándolos por fila. Pero si quiero averiguar algo más, entonces ya no va a ser lo mismo que ponga los vectores como columna o como fila. Bien. Miren esto. Esto es lo que va a ir en la mesita de luz, ¿sí? De todo lo que hemos discutido acá con ejemplos, entonces podemos llegar a esta conclusión. ¿Cómo podemos decidir si un conjunto de K vectores de Rn es linealmente dependiente o es linealmente independiente? Bueno, si tenemos un conjunto que tiene un solo vector, ¿cuáles serán las posibilidades? Si el vector es no nulo, decimos que es linealmente independiente. En cambio, si el vector es nulo, decimos que es linealmente dependiente. ¿Qué pasa si tenemos un conjunto con dos vectores de Rn? Estoy en Rn, ¿no? Si el conjunto tiene dos vectores, entonces nos fijamos si son paralelos, es decir, si son proporcionales o múltiplos, van a ser linealmente dependientes. En cambio, si no son paralelos, van a ser linealmente independientes. Eso cuando tenemos un conjunto de dos vectores. Y si tenemos tres vectores, bueno, si los tres vectores son coplanares, serán linealmente dependientes. Si no son coplanares, serán linealmente independientes. ¿Sí? En R3 esto es muy fácil de ver, porque decimos que tres vectores de R3 son coplanares cuando el determinante de sus componentes es 0. Y tres vectores de R3 no son coplanares cuando el determinante de las componentes es distinto de 0. Así que si estoy en R3, tengo tres vectores de R3, todo esto se simplifica en construirme una matriz que tenga por componente, por fila o por columna, las componentes de los vectores,
calcular su determinante. Si el determinante me da 0, serán linealmente dependientes los vectores. En cambio, si me da distinto de 0, los vectores serán linealmente independientes. ¿Sí? Bien, así que eso dijimos, ahora lo vamos a usar, les voy a mostrar cómo usarlo, ¿no? Cuando yo les digo mesita de luz, en realidad esto es un resumen que lo tenemos que hacer y tenerlo presente hasta que lo aprendemos. Y lo vamos a aprender a medida que lo vamos a usar. Bien. Esto también. En general podemos analizar la linealidad de un conjunto de K vectores de Rn según sea K igual, mayor o menor al número n. Estoy en Rn, ¿no? Si K es igual a n, por ejemplo, si tengo 3 vectores de R3, entonces me construyo una matriz que tenga por fila o por columna las componentes de los 3 vectores, calculo el determinante. Si el determinante me da 0, digo que los vectores son linealmente dependientes. Si el determinante me da distinto de 0, digo que son linealmente independientes. Si tengo menos vectores que el número n, por ejemplo, tengo 2 vectores en R3. Bueno, ahí cuando tengo 2 vectores dijimos que es fácil. Me fijo si son paralelos, son linealmente dependientes. Si no son paralelos, son linealmente independientes. Pero ¿qué pasa si justo en el parcial a esta gente mala de matemáticas se les ocurre pedirnos averiguar si un conjunto de 3 vectores, y les doy los 3 vectores de R4, son linealmente dependientes o linealmente independientes? Bueno, lo que hacemos en ese caso es escribir todas las combinaciones lineales de los vectores que me dan e igualarlas al vector nulo. Esa igualdad vectorial se convierte en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que va a tener, y ahí sí lo escribimos de esa manera, va a tener por columna las componentes de los vectores. Y como última columna al vector nulo. Entonces resolvemos ese sistema, que es un sistema de ecuaciones homogéneo, ya sabemos que tiene solución. Si la solución del sistema homogéneo es única, es decir, la trivial, entonces diremos que esos vectores son linealmente independientes. En cambio, si hay infinitas soluciones, diremos que ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Bueno, finalmente, ¿qué puede ocurrir? Que me den más vectores que el número n. Por ejemplo, 5 vectores en R3. En ese caso no hay nada que averiguar. Directamente decimos el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Y si me preguntan, me piden justificar, y porque la justificación la da el mismo teorema. Porque tengo más vectores que la dimensión del espacio en que habitan. Si estoy en R3 y tengo 4 vectores, bueno, esos 4 vectores serán linealmente dependientes. Muy bien. Hasta acá la teoría. Ahora vamos a la práctica. Bueno, acá hay algunos ejercicios resueltos. Este PDF lo tienen en el aula virtual, ¿sí? En material de estudio, búsquenlo. Con material de estudio, capítulo 3. Profe, Sí. ¿el PDF que nos explicó la teoría también está subido en la plataforma o lo va a subir? El que te di recién, te lo voy a subir, Sí. porque fue una especie de Frankenstein que armé con presentaciones que ya estaban hechas y algo que agregué yo. Así que lo voy a pasar a PDF y lo subo a la plataforma. ¿Sí? Pero fíjate que en la plataforma vas a encontrar todas las presentaciones que aparecen en el aula virtual
virtual, todos los videos están en base a las presentaciones que les estoy mostrando. Bien, entonces, este documento sí lo tienen en Materiales de Estudio, capítulo 3, ¿sí? Es un PDF con ejercicios resueltos. Vamos con el primero. Investigar si los vectores A y B de R3 son linealmente independientes. Entonces, ¿qué me podrían decir? ¿Qué dijimos con dos vectores? Que si no son paralelos, son independientes. Exactamente. Si son paralelos, son linealmente dependientes. Si no son paralelos, son linealmente independientes. ¿Sí? Miren, pongamos que estoy en el lugar de ustedes. Me pongo a resolver estos ejercicios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Voy a mi mesita de luz y entonces me fijo. A ver, ¿qué me decía con dos vectores? Ah, si los vectores son paralelos, son linealmente dependientes. Si los vectores no son paralelos, son linealmente independientes. ¿Se vio? Bueno, una vez que me fijé en mis apuntes, vuelvo al ejercicio. Vuelvo al ejercicio y ahora sé lo que tengo que hacer. Investigar si estos dos vectores de R3 son linealmente independientes. Quiero ver si no son paralelos, ¿no? ¿Cómo muestro si dos vectores no son paralelos? Ya sabemos que no lo son a simple vista, ¿no? Por lo tanto, estos dos vectores son linealmente independientes. Pero ¿cómo mostraba que un vector no es paralelo al otro? Y escribiendo, suponiendo que sí lo eran, ¿no? Agarro un vector, el 1, 2, 3, lo escribo como C por el otro vector. Si encuentro un único valor de C que verifica esta igualdad, entonces los vectores son múltiplos o paralelos. Si no encuentro un único valor de C, entonces quiere decir que los vectores no son paralelos. Entonces, en la parte de justificación, ustedes van a decir, bueno, A y B son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque no son paralelos. Bien, ¿y cómo muestro que no son paralelos? De esta manera, ¿no? Escribo a uno como combinación lineal del otro. De esta igualdad vectorial paso a tres igualdades numéricas, ¿no? Y voy a encontrar que no hay un único valor de C, ¿se ve? Entonces, no existe un valor de C que verifica esta igualdad. Por lo tanto, el vector B no es múltiplo escalar del vector A. Es decir, A y B no son paralelos. Como A y B no son paralelos, son linealmente independientes. ¿Estamos? ¿Se entendió el ejercicio? Estoy hablando Sí, solo. sí, profe. Ya con ver que no son múltiplo, sé que, Que son linealmente independientes. Que claro, no son paralelos, por lo tanto, son linealmente independientes. ¿Está bien? claro. Pero Sí, sí, sí. ojo que en los ejercicios, imagínate que estás en un parcial. Te dicen, investigar si estos vectores son linealmente independientes. Y te van a poner justificar. ¿Cómo justificás? Mostrando que no son paralelos. Claro. ¿Entendés? Sí, ¿Cómo sí, sí. mostrás que no No, son paralelos? De esta manera. Bien. perfecto, sí. Vamos con el Profe, ejercicio 2. Sí. yo no entendí justamente eso de la justificación. Que a C le das un valor cualquiera y comprobás si se da, y, o cómo. No, mira, vos a simple vista te das cuenta que estos vectores no son múltiplos escalares, ¿no? Sí, ¿Te acordás que dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo escalar del otro? ¿Está bien? sí, sí. Bien. Si fuesen paralelos tendría que ocurrir esto. Tendría que existir un número C que multiplicado por uno de los vectores te da el otro. ¿Sí? Esto es mostrar que son paralelos. Mostrar que son paralelos o que no son paralelos es plantear esta igualdad y ver si existe ese C, ese número C. Si encontramos que existe un número C, ¿qué voy a decir? Que son paralelos. Si no encontramos un número C,
porque llegamos acá a una contradicción, como que hay distintos valores de C, entonces, ¿qué voy a decir? Que los vectores no son paralelos. Si son paralelos, diré que son linealmente dependientes. Si no son paralelos, como es en este caso, voy a decir que son linealmente independientes. ¿Está? Sí, sí, ahora sí. Bien. Vamos con el ejercicio 2. Investigar si los vectores A, B y C son linealmente independientes. Me dan 3 vectores que habitan ¿en dónde? R3. Bien, tengo 3 vectores de R3. No me acuerdo cómo averiguar cuando son 3 vectores de R3 si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Si me acuerdo, bárbaro, ¿no? Además hay muchas maneras de averiguarlo. Pero la más sencilla es esta. Voy de nuevo a la mesita de luz, me fijo en la presentación. ¿Sí? ¿Están viendo esto? La presentación, ¿no? Sí. Bueno, miren. ¿Cómo podemos decidir si un conjunto K de vectores de Rn es linealmente dependiente o independiente? Bien. Tengo 3 vectores. ¿Cómo hago para ver si 3 vectores de R3 son linealmente independientes? Me fijo si son... Claro, si son coplanares son linealmente dependientes. Si no son coplanares son linealmente independientes. En R3, ¿cuándo eran coplanares? Cuando el determinante de la matriz que los tiene por fila o por columnas a los vectores, el determinante me da 0. En ese caso son linealmente dependientes. Y si me da distinto de 0, serán linealmente independientes. ¿Estamos? Bien, entonces ahora que sé lo que hay que hacer, vuelvo al ejercicio y digo, bueno, bárbaro, me dan 3, me pasé al 3. Me dan los vectores A, B y C de R3. Me construyo una matriz con esos 3 vectores, usando a los vectores como fila o como columna. ¿Sí? Acá los usaron como fila, ¿ven? 1, 2, 3, 1, 0, 1, como columna. 0, 1, 1. Bien, ahora calculo este determinante. Me fijo cuánto da. Me da 0. Entonces, ¿qué puedo asegurar? Que estos 3 vectores son linealmente dependientes. Fin. Y la justificación para esa afirmación está en este mismo procedimiento. ¿Estamos? Es decir, si quieren agregar algo más, pueden decir que como el determinante de la matriz que tiene como fila o como columna, según lo armaron, las componentes de los vectores dados me da 0, eso significa que los vectores dados son coplanares. Por lo tanto, son linealmente dependientes. Y si les daba distinto de 0, dicen exactamente lo contrario. El determinante me dio distinto de 0, los vectores no son coplanares, por lo tanto son linealmente independientes. Bien, vamos con el tercero, y listo, y pasamos a otra cosa porque les quería mostrar, nos queda media horita, y quería mostrarles cómo hacer el ejercicio obligatorio. Bien, investigar si los vectores A, B, C, D son linealmente dependientes. En caso afirmativo, expresar uno de ellos como combinación lineal de los otros. Bien. Tengo 4 vectores de R3. Tengo más vectores que el número n de Rn, ¿no? ¿Qué podíamos asegurar cuando eso ocurría? Eran dependientes. Exactamente. Entonces, digo, 4 vectores de R3 son siempre linealmente dependientes. Fin. ¿Está? Ya respondimos y además justificamos. ¿Estamos? Así de fácil. Bien, pero eso es la primera parte del ejercicio. En caso afirmativo, expresar uno de ellos como combinación lineal de los otros. Bien, una manera muy general, porque yo no sé si es A el que puede escribirse como combinación lineal de B, C y D, o es B que se puede escribir como combinación lineal de A, C y D, o así, ¿se dan cuenta?
Lo que sí sé, lo que sí estoy seguro, que uno de estos 4 vectores se podrá escribir como combinación lineal de los otros, porque esa era la definición de linealmente dependiente, ¿no? Bien, entonces lo que Luis, voy a hacer... Sí, perdón que te interrumpa. ¿Cómo estás? Soy Ana. sí, no me digas que tenés que usar el aula. Sí, yo doy clases los viernes a las 6. Encima se van a conectar, no sé si ya no se conectaron mis estudiantes. Bueno, ya te libero. Te libero, mira, termino de explicar este ejercicio en 1 minuto y te libero el No hay aula. problema. Dale, no hay problema. Un beso. Un beso grande. Chao. Bueno, entonces, una manera de poder escribir a uno de los vectores como combinación lineal de los otros es escribir la combinación lineal genérica que me da el vector nulo. ¿Sí? Sí. C1 por A, más C2 por B, más C3 por C, más C4 por D igual a 0. Donde A, B y C y D son los vectores que me dieron. Y 0 es el vector nulo de R3. Bien, esto es un sistema, es decir, una ecuación vectorial que se convierte en 3 ecuaciones numéricas, ¿sí? Estas 3 ecuaciones numéricas. Resolviendo este sistema, ¿sí? Esto, fíjense cómo resuelvo. Me construyo la matriz ampliada. ¿Cómo me construyo esta matriz ampliada? Pongo en la columna 1 las componentes del primer vector. En la columna 2 las componentes del segundo vector. En la columna 3 las componentes del tercer vector. La columna 4 componentes del cuarto vector. Y en la columna ampliada la del vector nulo. ¿Sí? Resuelvo este sistema, ya lo saben hacer, lo pueden mirar tranquilos, y vamos a encontrar que el sistema tiene infinitas soluciones, ¿sí? Y ya lo sabíamos porque habíamos dicho que los vectores eran linealmente dependientes. Entonces seguro que existe una combinación no trivial que me da el vector nulo. Si hay infinitas soluciones, está la trivial e infinitas otras. Bueno, entonces escribo la solución, las infinitas soluciones de este sistema, como lo sabemos hacer, y de esas infinitas soluciones, fíjense, me quedaron 2 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? Entonces nos quedan 2 variables libres. Las infinitas soluciones las expresamos en función de 2 variables libres. Acá las tienen expresadas, ¿sí? Dándole valores a las variables libres, obtenemos soluciones particulares. Escribimos una de ellas, por ejemplo esta, ¿ven? Le doy a C2 el valor 1, C4 el valor 1, reemplazo acá y obtengo que una solución particular es que C1 vale menos 2, C2 vale 1, C3 vale 5 y C4 vale 1. Entonces, menos 2 por el vector A, más 1 por el vector B, más 5 por el vector C, más 1 por el vector D es igual a 0. Y de acá si despejamos B, ¿qué me va a quedar? Que B es igual a 2A menos 5C menos D. Y ya tenemos a uno de los vectores expresados como combinación lineal de los otros, ¿no? El vector B lo pude expresar como combinación lineal de los vectores A, C y D. Los coeficientes de la combinación lineal es 2 para el vector A, menos 5 para el vector C, menos 1 para el vector D. Bueno, no llegamos a ver todo lo que quería. Chicos, tienen el foro que no lo están usando, úsenlo para consultar. Lo que no pude ver hoy, quería mostrarles bases y dimensión y cómo utilizar eso en la solución del ejercicio. Consúltenlo por el foro y vamos a ir avanzando. Buen fin de semana y tenemos que liberar ya el aula, así que nos veremos el miércoles, ¿sí? Chao. Vale, profe, gracias. Gracias. Perfecto.